a la clase, ¿ok? Bueno, ya está empezando la grabación, perfecto. Comentarles un anuncio sobre las asistencias. Estuve viendo con Sergio cómo íbamos a hacer la toma de asistencia en este caso. Y lo que me mostró es que en este caso el Zoom, la misma herramienta nos genera un listado de las personas que ingresaron a la reunión y lo más bonito es que también nos dice cuánto tiempo estuvieron. Bueno, no nos dice, se puede calcular el tiempo que estuvieron en la reunión. Vamos a tomar que una persona está asistiendo a la clase si tiene al menos 45 minutos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a hacer por medio de una pivotal en Excel, muy simple. Se carga el reporte de la plataforma, se hace la pivotal y las personas que tengan arriba de 45 minutos en la reunión se les considerará la asistencia, ¿ok? Nada más para que todos estemos em, atentos a esta parte. Me pregunta Dana si desde hoy cuenta la asistencia. Sí, me dijo Sergio que, bueno, la clase pasada pues vamos a dar por válida, o sea, que no pasó nada. Em, y a partir de ese momento, pues vamos a empezar a tomar la asistencia de esa forma, ¿ok? Em, y ya, era de los anuncios que iba a darles. Ya empecé a grabar, sí, ya está grabando. Nada más para que todos estemos alineados y no haya sorpresas, ¿no? Acuérdense que después voy a escoger ahí al azar a alguien para hacerle preguntas un poco para saber que están conectados y no vaya a ser que nada más pusieron ahí a la computadora solita a conectarse y realmente ni siquiera están poniendo atención, ¿verdad? Muy bien, veo que siguen llegando. Me alegra mucho, siguen llegando personas. Yo voy a continuar con el tema que nos hayamos quedado. Voy a compartir em, pantalla. Me pregunta Johan si cambiamos de dispositivo. Me parece que no, mientras no cambies el nombre. O sea, si en un dispositivo te llamas de una manera y en el otro de otra, yo creo que ahí sí el sistema o la pivotal de Excel nos va a identificar como que eres dos personas y no va a sumar los minutos que estuviste en la reunión. Entonces, pues yo creo que sí se puede cambiar de dispositivo siempre y cuando manejen exactamente el mismo nombre, ¿verdad? Ya saben, mismos caracteres, yo, y por si las dudas, mayúsculas y minúsculas, igualito. De ahí en fuera, por lo que me explicó Sergio, pues así se podría hacer, ¿no? O sea, se pueden cambiar de dispositivo, sí, se salen y entran, el mismo sistema detecta la salida, detecta la entrada, pero pues creo que es por nombre. Entonces, si el nombre es distinto, pues seguramente no va a sumar, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Yo de aquí sigo leyendo sus dudas. Cualquier cosa, sigo no sé si ya se vea em, la pantalla, ¿me dicen por favor? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Voy a poner el chat. Y bueno, es un pizarroncito. Aquí me gusta dar mi clase en este pizarroncito. Y habíamos empezado em, la discusión en que había dos clasificaciones eh, generales en que una variable es clasificada, ¿verdad? Déjame ver aquí, dice que hay personas en sala de espera. Ok, ahí está. Ok. Este, ¿qué era una variable? Dijimos que en el contexto que nosotros estamos imaginándonos son datos estructurados nuevamente. ¿Qué quiere decir datos estructurados? Que vienen en una tabla, ¿no? Entonces, teóricamente yo tengo una tablita en Excel y aquí tengo mis variables, ¿no? Variable uno hasta la variable K, ¿no? Tengo variables que son columnas y aquí pues viene la información de esa variable, ¿no? Y se supone que si yo la leo por renglón, me da toda la información pues de un individuo o de un objeto a la cual se le midieron todas estas variables, ¿no? Al mismo tiempo. Y estábamos discutiendo que nosotros como científicos de datos, como estadísticos, necesitamos resumir lo que viene en esta tabla, ¿no? ¿Qué es lo que nos está dando para presentar un resumen de lo que viene en esta información, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es pues hacer un análisis descriptivo en función a, a qué tipo de variable me estás dando, ¿no? Y ya habíamos dicho que, pues bueno, son básicamente dos categorías grandes, las categóricas y las numéricas.
Existe un tercer tipo de variable que los sistemas también lo hacen automáticamente, que es, ay, me está diciendo que tengo muchas personas en sala de espera, pero según yo las estoy admitiendo y no, pues voy a ver, como no vino este Sergio, ahora sí ni cómo me ayudará. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien más? Ah, no me deja. Que dice que hay bastantes en sala de espera, pero no me deja ver quiénes son. A ver, 7 personas en la sala de espera, o sea, se está incrementando el número de personas en sala de espera. Ah, 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 no es. A ver, voy a dejar de compartir tantito. A ver si así. Ah, sí, aquí están. No sé por qué no me dejan. Ahí está. Listo. Ahí va de nuevo. Em, Existe un tercer tipo de clasificación. Y es muy importante también. Ustedes lo van a ver en estadística 3 o ya cuando lleven su tercer curso de estadística, que es el campo fecha o campo date. Son básicamente las tres categorías que las computadoras van a utilizar. Cuando nosotros carguemos esta información a nuestra base de datos, van a empezar ustedes a ver que la computadora automáticamente va a tomar decisiones por nosotros y va a analizar la columna y va a decir, esta es una variable categórica, esta es una variable numérica. Y a veces, esta es una lata, ¿eh? Luego los sistemas no identifican cuándo es una fecha y cuándo no. Entonces hay que tener también cuidado de este tipo de variables porque a veces no las identifica y cree que son números o a veces cree que son categóricos. Entonces, los paquetes estadísticos es importante que nosotros tengamos la posibilidad de verificar, bueno, que cómo la tomó el sistema, en este caso Python o R, ¿no? Entonces, sí existe este tercer tipo de variable y es importante porque la verdad es que se podría clasificar una fecha como categórica también, ¿no? Si, por ejemplo, tienes la fecha a lo mejor no sé, tienes poquitos días, tienes nada más un mes guardado en tu base de datos, pues entonces nada vas a ver día uno, día 2, día 3, día 4, día 30, a lo mejor. Pues bien podría ser tratada como una categoría, ¿no? O también a lo mejor como número. Realmente la computadora a la fecha la trata como un número, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? El problema es que cuando la tratamos como un número, pues también hay que tener claro de que no tiene mucho caso sumar fechas a lo mejor o restar a lo mejor sí porque te da el número de días, ¿no? Pero pues un promedio, pues no sé, ¿no? Entonces por eso a veces los mismos sistemas dicen, voy a crear un tercer tipo de variable a la que le voy a llamar fecha y ya sabes que ahí está guardada una fecha, ¿no? En series de tiempo ustedes van a ver mucho este campo. Básicamente es la combinación entre un campo fecha y un campo numérico en donde ustedes analizan la variable numérica a lo largo de la fecha, ¿no? Entonces, para nosotros en este curso ahorita yo voy a considerar que existen estos dos tipos de variables. Ahí también está la fecha. Em, ¿Y qué decíamos? Pues que si una variable es categórica, la verdad no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer en una variable categórica más que contar cuántas categorías, cuántas observaciones hay de cada categoría, ¿no? Ustedes tienen categoría uno hasta categoría, pues no sé, K, y entonces ustedes pueden hacer un grafiquito de barras para identificar, pues, cuál es la categoría que más se está repitiendo en una variable categórica, ¿no? Algo que también gusta mucho en este tipo de variables es hacer una gráfica de pastel en donde pues tú ves cuántas observaciones hay en categoría uno, cuántas observaciones hay en categoría 2. Entonces por medio de una gráfica de pastel o de torta dicen ahí, ¿no? En España le dicen la gráfica de torta. Ustedes pueden identificar a lo mejor también cuál categoría es la que más se repite, haciendo una gráfica de barras o haciendo una gráfica de pastelito. Entonces, la verdad es que variables categóricas, habíamos dicho, no hay mucho que hacer en cuanto a nuestro análisis. Podemos identificar quizás cuál es la categoría que más se repite, ¿verdad? Eso se le llama la moda de la variable categórica, la variable que más se repite. Puede haber varias, porque bien puede haber otra variable categórica por acá que tenga exactamente la misma cantidad. Entonces, la moda no es
cantidad única, puedes tener dos categorías que sean moda de una variable categórica, eso es perfectamente posible, ¿no? No hay ningún detalle. Donde más nos vamos a estar ateniendo es en las variables numéricas. Las variables numéricas, pues son las que de hecho vamos a estar trabajando más a lo largo de este curso. Vamos a suponer que los fenómenos aleatorios a los que nos enfrentamos están arrojando números, están arrojando variables numéricas. Una variable numérica, pues al tener ya números, pues nos permite hacer análisis más detallados. Estas variables numéricas, ustedes van a ver en las notas que se clasifican según su escala de medición en razón, intervalo y absoluta. Yo les soy sincero, la verdad es que hoy en día casi nadie ya toma en cuenta estos tres tipos de escala de medición de una variable numérica, porque finalmente ya son números y al ser números pues ya me da lo mismo, ¿no? Quizás es la interpretación que le vamos a dar a esos números lo que a lo mejor nos puede ayudar a entender esto, por qué habrán clasificado a una variable numérica de razón, por qué una variable numérica es de intervalo, por qué una variable numérica puede ser absoluta. En general a mí pues, no me va a servir mucho esto para lo que vamos a estar haciendo, pero les platico un poco lo que hay detrás de esto. Eh, a veces hay variables numéricas que, por ejemplo, el cero juega un papel importante en las variables numéricas. El número cero, ¿qué significa el cero? Pues depende también la variable que yo estoy analizando, si el cero va a significar la ausencia de la medición o no. Les pongo un ejemplo. Ustedes imagínense que tienen una variable numérica que es edad, ¿no? Si ustedes tienen edad cero, pues significa pues no tienen edad, o sea, no han nacido pues en 0 años, ¿no? Em, ¿Qué otra podría ser? Estatura, peso, pues peso cero, quiere decir, pues, no tiene peso. Estatura cero no tiene estatura. Pero ahora les voy a cambiar la jugada. Imagínense que tengo la variable temperatura. La variable temperatura, si yo pongo un cero, eso quiere decir que no tiene temperatura el objeto. La verdad es que sí la tiene y está muy fría, ¿no? Los 0 centígrados. Entonces, por ese tipo de cuestiones se decidió clasificar a las variables numéricas en el sentido de si el cero implica ausencia o no de la medición. Las variables de razón son las que precisamente les acabo de comentar, como la estatura, el peso, la edad. Se les considera de razón porque el cero implica ausencia de la medición. En cambio, la temperatura es considerada como una numérica de escala intervalo porque el cero no implica la ausencia de la medición, implica que no tenga temperatura, ¿no? Son escasas las que se clasifican en este tipo de variables de intervalo. Alguna vez alguien me dijo también la talla, ¿no? Hoy en día existe la talla cero, creo. Entonces, la talla cero, pues no implica que no tengas talla, ¿no? Más bien dicho, es muy delgadita, delgadito. Pero bueno, digo, para fines de este curso, yo casi no voy a estar así de que, ay, es que clasificaste mal y por eso te está saliendo mal el análisis. La verdad es que no. Ahora les platico un poco la historia de por qué se decidió hacer esto. Y la absoluta simplemente son que es una variable entera que toma valores, pues de cierta manera discretos, ¿no? Es una variable numérica, pero que no es continua. Eh, a lo mejor la edad en años podría considerar en este tipo, no es una numérica absoluta porque es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En términos de conteo, ¿no? Por lo general se utiliza este tipo de escala de medición. Para mí, la verdad es que pues finalmente son números y una vez que tengo números, a mí me gustaría resumir la información que tienen estos números en mi columna. Acuérdense que yo estoy haciendo en este momento un análisis, ¿cómo se le llama? Univariado. ¿Qué quiere decir un análisis univariado? Que solo estoy analizando una variable a la vez, una columna a la vez. Me estoy olvidando de las demás columnas. Me diste una tabla, sí, pero yo nomás estoy agarrando una columna y voy a analizar esa columna sin importar lo que esté ocurriendo en las demás columnas. Por eso le dice univariado. Ya después vamos a entrar al bivariado y hay un curso que se llama análisis multivariado donde les enseñan a analizar de forma completa la tabla, ¿no? Ahí sí es un análisis completo de toda la tabla, ¿ok? Variables numéricas. En el momento que yo ya tengo variables, pues puedo hacer muchas cosas, ¿no? Porque pues de entrada, pues ustedes ya saben, nos gusta mucho nosotros numerar, o sea, ¿cómo les llaman? Usar notaciones precisamente para los valores que va a tener esta variable numérica, ¿no? Entonces vienen en esta columna, pero yo los estoy imaginando que la variable uno, por ejemplo, sí, la variable uno, pues me va a arrojar estos números, x1, x2 hasta xn, ¿no? Donde n en este caso sería el número de renglones que tiene mi tablita, ¿no?
Entonces, ¿qué puedo hacer con esta información? ¿Qué puedo yo resumir para que yo les diga, mira cómo vienen los datos o si viene algo raro en estos datos, ¿no? Entonces, aquí es donde entran lo que nosotros llamamos estadísticas descriptivas, estadísticas que nos ayudan a resumir lo que viene en este set de datos. También tenemos que hacer algún tipo de gráfico, ¿no? Para las variables categóricas, pues ya vimos que es muy fácil representar mediante un gráfico una variable categórica. Antes de que me pase a las numéricas, sí les quiero hablar algo de las categóricas. Hay que tener luego cuidado con estas variables categóricas, porque uno luego se lanza a programar y a decir, a ver, hazme la gráfica de barras. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces las variables categóricas tienen muchas categorías, ¿no? Imagínense que tienen, no sé, 200 categorías posibles en su variable categórica. Y si ustedes hacen este tipo de gráficas, tanto la de pastel como la de barras, la verdad es que se amontona, se ve mucho. Entonces, muchas veces ante esas situaciones lo que se hace es, se trata de que juntar categorías de más o menos te parezcan, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ocurrir. Sin embargo, pues finalmente el análisis es el mismo. Nada más puedo contar el número de observaciones que hay en cada categoría, pero sí les mando el warning de que aguas cuando tengan muchas categorías, porque a veces es difícil hacer el gráfico, ¿no? Pero pues una tabla siempre la puedes hacer, una tablita con las categorías y contando el número de observaciones que tiene cada categoría, pues eso yo siempre lo puedes hacer. Bueno, ya, nada más quería hablar eso de las categorías porque me ha pasado. Este, y también te sirve para identificar si hay cosas atípicas en la categoría, ¿no? A lo mejor, les decía, ¿no? Que una variable categórica puede ser el género. Y si ustedes ven ya que empiezan a poner otras cosas ahí distinto a masculino y femenino, quiere decir que pues por ahí venía rara la información, a lo mejor se equivocaron o de repente decidieron escribir en inglés y ya no es o bueno, a lo mejor antes usaban la M para masculino y ahora es M de mujer y la H de hombre, ¿no? Ese tipo de cosas llegan a ocurrir, pero bueno, este tipo de análisis ayuda a encontrar ese tipo de detalles. Ya me regreso a las variables numéricas. Las variables numéricas, pues ya puedo trabajar más porque puedo hacer sumas, restas, divisiones y lo que yo quiera, ¿no? Entonces, para analizar una variable numérica, vamos a básicamente hacer dos tipos de análisis nosotros. Los análisis que nosotros le llamamos de tendencia central, eh, que nos van a tratar de ayudar por dónde están centrados los datos, por dónde se está teniendo la mayor cantidad de información, porque una variable numérica finalmente yo la puedo poner en una recta, ¿no? Aquí está la recta real. Y como es numérica, yo los puedo empezar a identificar a los datos en la recta numérica y empiezo a ponerles así, tú para estás acá, tú estás acá, tú estás por acá, tú estás por acá, tú estás por acá. Y entonces puedo realmente ver pues en dónde están colocados en la recta numérica. Esa es la gran ventaja de que es una variable numérica. Y las medidas de tendencia central precisamente lo que nos van a tratar de identificar es por dónde se está centrando la mayor cantidad de información, en dónde están centrados los datos, en qué parte de la recta real es donde estoy obteniendo el mayor número de información, donde tengo el mayor número de datos. A lo mejor por acá hay uno perdido que anda por acá, pero nada más es uno y aquí hay otro por acá perdido, pero la mayor cantidad de datos anda por aquí. Entonces, las medidas de tendencia central van a tratar de resumir los datos y va a tratar de decirnos por dónde están centrados los datos, por dónde está tomando valores la variable numérica. Otra forma de analizar esta variable numérica va a ser por medio de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a ayudar para precisamente ver qué tan dispersos, qué tan desparramados vienen nuestros datos, ¿no? Viendo este gráfico, por ejemplo, pues no, o sea, también hay que ver la escala que estoy manejando, ¿no? Pero pues si yo veo que los datos están desparramándose por toda la recta real, pues lo tengo que de cierta forma notificar en mi resumen, ¿no? Decir, mira, sí, los datos están centrados por esta zona, pero ¿qué crees? Están desparramados, ¿no? O sea, sí, por ahí está el centro, pero están desparramados, ¿no? Entonces, por eso también tenemos algo que le llamamos medidas de dispersión. Y existe otra tercera medida que también les llaman medidas de forma. Eso tiene que ver con la distribución que siguen los datos, ¿no? Y eso, pues me imagino que ustedes ya lo han visto de cierta forma en su curso de probabilidad, cuando ustedes veían el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis de los modelos, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de asimetría del modelo Poisson, el coeficiente de simetría del modelo normal. Tiene que ver con eso, básicamente lo que yo les estoy diciendo.
Porque al fin de cuentas, esto que yo les acabo de decir, que mira, es que la variable numérica está tomando valores por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, casi todos los valores se centran por acá y rara vez aparece un valor por acá y rara vez un valor por aquí. Si se dan cuenta eso, lo que está generando es una distribución, o sea, estamos viendo como que los datos se están comportando de esta manera, ¿no? Este tipo de distribuciones ustedes ya las han visto, ¿no? ¿Qué quiere decir este gráfico que acabo de poner arriba? Que hay mucha probabilidad de que los datos estén aquí y muy poca probabilidad de que estén en esta parte de las colas. Entonces, esta es la forma de decir, mira, así se están distribuyendo, así se está distribuyendo tu variable numérica. En esta zona tienes muchos números, estás obteniendo muchas observaciones y por esta zona estás obteniendo poquitas observaciones, ¿no? Entonces, precisamente, las medidas de tendencia central nos va a indicar dónde está la zona densa de la distribución, dónde está la zona gorda, donde tengo los datos. La medida de dispersión me va a decir qué tan separada está esta distribución, qué tan dispersa está la distribución. Y la medida de forma precisamente es la que nos va a decir si los datos son asimétricos, por ejemplo, tienen esta distribución, ¿no? Donde tiendo a tener valores más hacia esta zona y a lo mejor pocos para acá, ¿no? Estos son los famosos datos asimétricos o datos de esta forma, ¿no? Otra forma de distribución, donde aquí tengo el centro, pero pues tengo por aquí datos. De hecho, esta se le conoce una distribución sesgada a la derecha, esta es una distribución sesgada a la izquierda. Entonces, a mí me gustaría que una vez que yo estoy analizando mi variable numérica, pues resumir por medio de números, dónde es la tendencia central, dónde están, qué tan dispersos están los datos y qué forma tienen los datos, son asimétricos, no son asimétricos, qué tipo de forma tienen, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer con las variables numéricas. Si se dan cuenta, aquí ya es más rico el análisis y es más complejo, de hecho, porque pues al tener números, pues puedo hacer varios tipos de cosas. Medidas de tendencia central, seguramente ustedes ya los conocen. Una de las más utilizadas por todo mundo es el promedio, ¿no? El famoso promedio, y que muchas veces nosotros aquí vamos a ponerle aquí nada más para que nos quede tendencia central. Las medidas de tendencia central, ¿qué quieren decir? Tratan de decirme dónde están ubicados, dónde están centrados los datos. Una forma es el promedio. Una forma rápida de identificar dónde están los datos centrados es por medio del promedio. Agarra tu variable numérica y dime en promedio qué está pasando con la variable numérica. La notación que se utiliza en estadística, no sé si es la primera vez que lo vean, pero es el X barra. O sea, yo te doy una variable que por lo general es variable X, ¿no? Y aquí están sus observaciones, X1, X2 hasta Xn. Entonces, una de las formas de calcular o de notar, hacer la notación de un promedio, pues es esto, ¿no? Sumo las variables que me estás dando, las divido, entonces saco un promedio y esa es una forma de resumir en promedio qué le está pasando a esta variable numérica, ¿no? Entonces, si tienen una variable edad, por ejemplo, pues esta es una medida de tendencia central y ustedes la reportan así en promedio. Lo que estoy viendo en esta columna es que la gente tiene 22.5 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces lo que me dice en promedio, me dice más o menos, una vez que ya observé todas las variables, me dice en promedio dónde estoy tomando el valor, ¿no? Es una forma muy rápida de identificar una, una medida de tendencia central. Existe otra, también existen varias, ¿eh? Aquí no solamente es el promedio, también está el promedio ponderado, hay varias variantes de este promedio. Nada más nos vamos a quedar con el promedio, pero sí quiero decirles que hay otras variantes de este promedio. Por ejemplo, el promedio ponderado, en donde le da si le da cierta ponderación a cada observación y le ponen aquí un peso y lo dividen entre los ponderadores, pero bueno, ahorita eso no nos va a interesar. Existe otro promedio que resulta muy interesante, no sé si ustedes lo han visto en los Juegos Olímpicos, cuando los jueces están dando calificaciones a los clavadistas, ¿no? Ahí lo que se trata de decir, bueno, que las calificaciones sean representativas, ¿no? De los jueces. Y no sé si se han dado cuenta que luego lo que hacen es que califican los jueces y siempre quitan a la más baja y a la más alta, ¿no? O sea, los jueces califican y quitan a la más baja y a la más alta porque la consideran como atípicas, por así decirlo, y se quedan con los del medio y con esos abajan y con eso hasta a veces sacan un promedio, ¿no? Entonces ese también se le conoce como un promedio truncado y tiene muchas ventajas luego, estar truncando los valores extremos en un promedio. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea importante truncar a veces los valores extremos en una variable
en una variable numérica. Eso sería interesante, ¿no? Identificar, oye, es que tiene un problema el promedio realmente, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, el promedio es sensible, muy sensible a valores extremos. Y el problema es que muchas veces en nuestros datos vienen esos tipos de valores extremos incluidos, y eso hace que el promedio ya no sea representativo de lo que está pasando en la población, y ese es un show para nosotros, ¿no? Imagínense que ustedes tienen unos datos que por lo general toman valores en esta zona de la recta real, y por ahí un despistado se le ocurrió poner de vez en cuando un cero adicional a la variable, y por acá salieron unos datos, por acá, por esta zona, ¿no? Unos poquitos, pero la mayoría está por aquí, por esta zona de la recta real. Entonces ustedes sacan el promedio de esos datos, el promedio se va a dejar llevar por estos valores atípicos que están acá, y a lo mejor el promedio nos lo va a poner por aquí. Va a decir, tu promedio de los datos están aquí, en esta parte azulita. ¿Y a poco entonces el promedio fue un representante de estos datos? Pues no, ¿verdad? La verdad es que este promedio que estoy sacando, que se ve afectado por estos valores atípicos, este, hace que mi medida de tendencia central, este promedio, no sea representativo de los datos. Y entonces, pues ya como que dices, pues, ¿de qué me sirvió haber sacado el promedio? Pues de nada, ¿no? Porque realmente no me está diciendo que los datos realmente se están centrando por esta zona, ¿no? Entonces, es un gran promedio, es un gran problema el que tiene el promedio, ¿no? Entonces, esto de truncar los datos extremos a veces llega a funcionar. O sea, si ustedes tienen así el promedio truncado, pues una forma es, pues voy a eliminar a los extremos. El problema es que pues también castigas a los de abajo y a los de arriba, y a lo mejor eso te llega a solucionar el problema. Pero sí hay que reconocer que el promedio es sensible, muy sensible a los datos atípicos. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que nuestros análisis a veces salgan incorrectos, sobre todo las conclusiones, ¿no? El promedio truncado lo puede aplicar en nuestro grupo. Pues, no sé cómo podría, me dice Juliana. Entonces, Dana contestó muy bien mi pregunta. Ricardo, no es para acercarse a los valores del centro. Sí, exactamente. Em, Entonces, existe otra medida de tendencia central que se le conoce como la mediana. La mediana les va a ayudar precisamente a atacar ese problema. La mediana, es otra forma de identificar una medida de tendencia central, que es básicamente el punto de en medio de los datos una vez que fueron ordenados. ¿Ok? Ahorita voy a regresar a la mediana, porque voy a ver lo que es el cálculo de percentiles. Eso sí me interesa que quede claro esta clase. Em, pero la mediana va a ser una medida más estable para calcular una medida de tendencia central. Ahorita lo único que les voy a decir es que la mediana, ¿cómo se calcula la mediana? Muy simple. Ordenas tus datos de mayor a menor. Entonces aquí ya aparece el X1, que es el mínimo de tus datos. Aparece X2, que es el segundo más grande después del primero, hasta que el XN, que es el más grande de tus datos, ¿no? Ordenas a tus datos, y la mediana es el punto de en medio de los datos. Una vez que tú los ordenaste, agarras el punto que quedó en medio, en el centro de los datos. Ese es lo que le voy a llamar la mediana de los datos, ¿no? Y hay dos casos, cuando la n es par y cuando la n es impar. Ahorita vamos a ver con más detalle ese caso. Pero, ¿qué gano con hacer este cálculo de la mediana de esta forma? Pues estos casos atípicos, por ejemplo, este que estaba aquí arriba, en el momento que yo ordeno los datos, pues la mediana difícilmente se me va a mover, porque pues la única forma de que la mediana se me empiece a ir para allá es porque de plano ya estoy viendo muchos datos de este lado también. Pero si nada más veo uno o dos datos de en este lado, la verdad es que en el momento que yo ordene y busque el punto que quedó en medio de todos estos datos una vez ordenados, pues la verdad es que difícilmente se va a mover. Se va a mover, a menos de que ya empiece a ver muchos datos de este lado. Ahora sí, la mediana se va a empezar a mover. El promedio ese luego se mueve. Aunque le llegue un dato atípico, el promedio luego se ajusta, se trata de ir hacia ese punto atípico. Entonces, la mediana va a resolvernos muchas veces este problema. Entonces, para el cálculo de la mediana, eh, es importante conocer el concepto de percentiles. El percentil es los percentiles de una variable numérica. Esa la vamos a usar mucho. Es uno de los análisis más importantes de una variable numérica. Los percentiles nos van a ir diciendo cómo se va acumulando información de una variable numérica. Básicamente los percentiles van a ir barriendo los datos desde el más pequeño al más grande, y me va a ir diciendo cómo se van acumulando los datos.
porque yo voy acumulando datos, ¿no? Yo empiezo aquí con un dato, luego empiezo con dos, luego empiezo con tres, luego empiezo con cuatro, empiezo con cinco, empiezo a acumular datos, ¿no? Entonces, los percentiles nos van a precisamente ayudar a identificar con qué velocidad se están acumulando los datos, ¿no? Y empiezo a leer de izquierda a derecha y voy viendo qué tanto voy acumulando, ¿ok? Entonces, a mí me gusta, o sea, yo les puedo dar la definición ahorita de percentiles, pero la verdad es que luego matemáticamente es complicado, así decir, ay, la definición. Mejor me gusta dárselo el ejemplo, en Excel. Déjenme, déjenme abrir un Excel. Es más fácil incluso que R y Python, más fácil en un Excel siempre hablar de percentiles para que todos estemos alineados, porque cuando entremos en la parte de gráficos, los percentiles van a salir muy a menudo, sobre todo en la gráfica de caja, la gráfica de caja que también se utiliza mucho. Vamos a poder utilizar esa información. ¿Sí se ve el Excel, perdón? Es que luego no sé si compartir el escritorio o nada más el pizarrón. ¿Sí se ve el...? Sí se ve. Ujú. Ah, perfecto. Sí, Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Em, los percentiles nos van a decir cómo se van acumulando los datos. Yo voy a suponer que tengo unos datos por aquí. Ahí he repetido, ahí estoy repitiendo mucho ese 543. Voy a cambiarle aquí nada más para... Debería poner la función rand int, este, que luego funciona mucho, ¿no? Ni tan aleatorio yo, pero bueno, más para que quede claro. Aquí vamos a poner 62, luego por aquí un 40, ¿no? Fíjense que tienen estos datos, una variable muy chiquita, solo tenemos 9 datos, no hay 9 datos, aquí está variable uno. Ahí están los datos que me dieron, o sea, vamos a imaginar que son edades, ¿no? ¿Qué son los percentiles? Los percentiles nos van a decir cómo se va acumulando la información, pero para poder saber cómo se va acumulando la información, lo primero que tengo que hacer es ordenar la variable. Entonces, lo que voy a hacer es ordenar mi variable y entonces yo ya sé que tengo datos desde 23 hasta 74. Ya la ordené, si se dieron cuenta, le puse al Excel, ordéname la variable. Y entonces lo que nos trata de decir los percentiles es cuánta información he acumulado hasta cierto número que tú me has dado. Por ejemplo, ¿cuántos datos has acumulado a la edad 50? Es una pregunta que yo te podría hacer, ¿no? ¿Cuántos datos tienes hasta edad 50? Y entonces ustedes sumarían 1, 2, 3, 4. Ah, tengo 4 datos, ¿no? Tengo 4 datos acumulados. Oye, y en porcentuales, bueno, hay que ver 4 de cuántos datos tengo en total, ¿no? Entonces, para eso son los percentiles, precisamente para ayudarnos a ver cómo se va acumulando la información en la variable numérica. El valor más pequeño siempre le va a corresponder el percentil 0%. Siempre. Al más bajito siempre le voy a decir, tú eres el percentil 0%, porque no he acumulado nada hasta ese punto. Y al más grande, al 74 en este caso, le voy a llamar el percentil 100. Entonces, por definición, cuando yo les diga el percentil 0% es el más bajo de los datos. En este caso, el percentil 0% de estos datos es el 23. Si yo les digo, dame el percentil 100%, por definición va a ser el máximo dato que tengo, que es el 74. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a construir los datos que están aquí? Precisamente, estos son los que a mí me gustaría identificar. ¿Qué números van a ir aquí? Eh, Imagínense entonces que estoy en el 34 y yo les pregunto, ¿cuántos datos tengo por debajo del 34? Ustedes dirán, pues nada más tienes uno, tienes un dato, ¿ok? ¿Uno de cuánto? Y lo más seguro es que ustedes me van a decir uno de 9, porque son 9 observaciones. Aquí es donde viene el truco. Cuando ustedes estén calculando el percentil de esta observación 34, elimínenlo. Elimínenlo haz de cuenta que no existe, no existe este dato. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿cuántos números hay menores iguales a 34? Van a decir nuevamente, uno. ¿De cuánto? Pues de 8 porque acabas de eliminar el 34. Entonces aquí le voy a poner uno entre 8. Entonces tú, lo que voy a decir es que el 34 es el percentil 12.5. Entonces, lo que puedo decir es que yo llevo el 12.5% de los datos en el 34, en el 34. Y así se van a ir acumulando. Luego, estoy en el 44, hago exactamente el mismo ejercicio. ¿Cuántos datos son menores iguales a 44? 2. ¿Ok? Son 2 menores iguales. ¿De cuántos? De 8. Entonces es 2 entre 8.
¿Ya vieron? Y ahí tengo el 25%. Entonces, muchas veces yo lo que voy a decir, oye, ¿cuál es el percentil 25% de tus datos? Y te va a decir, es el 44. En el 44 ya llevo el 25% de los datos, ¿no? Acumulados. Si te dan cuenta, esto de los percentiles nos van a ayudar mucho. Ahorita con estos datos que son poquitos, la verdad quizás no le vean mucha utilidad, pero créanme que cuando ustedes tienen muchos datos, esta información es valiosísima. Porque de esa forma ustedes van viendo cómo se va acumulando la información, ¿no? En este caso yo sé que con 44 yo ya tengo el 25% de los datos acumulados, ¿no? Y así me voy. Entonces, si se dan cuenta, pues es exactamente como no hay repetidos, hay que reconocerlo, no hay repetidos, entonces pues aquí sería el 3 cuartos, 3 octavos, aquí sería el 4, el 4 o 4 octavos, sí, va, 4 octavos, ay, me movieron esto, no sé, que sería la mitad, es el que quería ver. El 50%, el famoso 50%. Ese se utiliza mucho en estadística, el percentil 50, porque precisamente es el que yo quiero definir como mediana. Este es el que yo voy a definir como mediana, el percentil 50. ¿Por qué pasa esto? Si dan cuenta, el 54 quedó exactamente a la mitad de todos los datos. Una vez que fueron ordenados, ¿ya vieron cómo están ordenados? Hay 4 abajo y 4 arriba de él. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita vemos el caso de los repetidos, pero no pasa nada. Ya vieron la mediana, por qué se define como el percentil 50%, es el que quedó en medio de los datos. Entonces, realmente la mediana siempre se le conoce como el percentil 50, es el punto en donde se llevo acumulado el 50% de los datos. Y si se dan cuenta, sí está pasando eso, en el 54 está justamente la mitad de los datos, o sea, mitad para arriba y mitad para abajo, ¿no? Arriba y abajo, 4 datos y 4 datos. Entonces, los percentiles, pues para eso nos van a ayudar, para calcular una mediana, pero también nos va a servir para calcular este tipo de cosas. Por ejemplo, el percentil 25 y el 75 son muy utilizados en estadística también. Entonces aquí vamos a poner ¿qué sería a ver, dijimos que es el 4, aquí sería el 5 octavos, el 6 octavos y el 7 octavos. 7 ¿Ya vieron? Entonces así es como se van acumulando los datos. Vean cómo los porcentajes van creciendo y van acumulando información, de tal manera que yo digo, a ver, el percentil 100% es 74, el percentil 0% es 23, ¿no? De esa forma, yo puedo darme una idea de cómo se va acumulando la información. Yo lo que luego voy a pedir es, dame el percentil 25% de los datos. Ah, pues es el 44. Y el 75, el 62. Entonces yo sé que la mitad de los datos están entre 44 y 62. ¿No? Es una forma rápida de identificar dónde se está colocando la mayor cantidad de información en nuestros datos, ¿no? Este rango que está aquí, voy a poner naranjita. Entre el percentil 25 y el 75 tengo el 50% de los datos, ¿no? Tengo la mitad. Pues por eso muchas veces este es lo que nosotros en estadística utilizamos mucho, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Eso nos da mucha información. De hecho, como les dije, este se le conoce como la mediana. Al percentil 50% se le va a conocer como la mediana. Al percentil 25 se le va a conocer como primer cuartil. Primer cuartil. A este también se le conoce como segundo cuartil. Cuartil. Y el 75 se le conoce como tercer cuartil de los datos. Es otra forma de resumir los datos. O sea, no me des todos los datos, solo dame primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Y con eso ya me das una idea de por dónde están los datos moviéndose. ¿Si se dan cuenta? O sea, yo te doy una variable numérica y a lo mejor te digo, no me des todos los datos. Tú dime, ¿dónde está el primer cuartil? ¿Dónde está el segundo cuartil? ¿Y dónde está el tercer cuartil? Y de esa forma yo ya sé por dónde están centrados los datos, porque tú me vas a decir, ok, es 44, 54 y 62. Ya sé que por ahí están los datos, ¿no? Sobre todo el 54 es una medida de tendencia central muy usada. Ahí es donde están centrados en forma ordenada, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí es la gran ventaja de la mediana. Si yo aquí hubiera puesto un dato atípico como 300, la mediana sigue siendo 54, ¿a poco no? Porque ustedes ordenan los datos y la mediana va a seguir siendo la misma. El 50% de los datos está en 54. En cambio, ustedes saquen el promedio y ven cómo el promedio, pues se les va.
se les va a mover a 76 cuando antes, ¿cuánto dijimos que era que 74, ¿no? El promedio era 51, o sea, el promedio era 51, pero ven, llega un dato atípico y les mueve el promedio horrible, ¿no? Se les va a 76. ¿Y qué le pasó a la mediana? La mediana sigue diciendo 54, no se mueve la mediana. La única forma que se empieza a mover la mediana es que, pues a lo mejor empieza a meter números más gruesos en toda esta parte, más grandes, ¿no? La única forma en que se me podría llegar a mover la mediana. Entonces es una gran ventaja la que tiene la mediana, que es más estable. Es em, de cierta forma más, pues sí, estable, consistente, pues, con los datos. Por eso muchas veces nos gusta más la mediana como una medida de tendencia central, porque no es tan, em, frágil o susceptible a lo que pueda ocurrir con datos atípicos, ¿no? Pues así es como voy calculando los percentiles, de esta forma, así les voy asignando, ¿no? Voy asignando. Entonces, ¿vieron cómo fue la técnica? Quito y cuento el número de observaciones, ¿verdad? Evidentemente hoy en día las computadoras ya hacen em, nuestro trabajo. Aquí está la función percentil. Ahí quiero la original. Que es esta de acá, funciones esta de acá. Y les dice, a ver, pásame los datos. Dice, te paso los datos. Ahí están los datos. A fijarlos. ¿Cómo se fija aquí? Creo que es control T. O T, que en Mac es distinto al de Windows, entonces me cuesta. Ahí está. Le paso los datos y le digo, a ver, pásame el percentil 50%, le digo el punto 5. Pues, ¿qué va a hacer ahorita Excel? Va a hacer esto que acabamos de hacer y me va a regresar cuál es el percentil 50%. Y me dice es el 54. Pues sí, ya sabía que el 54 es el percentil 50, ¿no? Entonces, a ver, le digo, a ver, pásame el percentil 25%. Ah, pues es 44. Pues sí, ya sabía. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, pues ya hoy en día pues mandamos a llamar la función percentil tanto en Python como en R y nos da esta información, los percentiles de la distribución. A ver, el 12,5, 34, ¿ya vieron? Nos está dando este renglón. Em, Así es como como nosotros podemos ir resumiendo este tipo de datos, pero realmente los que más llegamos a utilizar en estadística y sobre todo en los gráficos es el primer, segundo y tercer cuartil. Porque ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar, ahí es donde nos está diciendo, aquí tienes la gran cantidad de información, o bueno, el 50% de tus datos están contenidos entre el tercer cuartil y primer cuartil. Entonces ahí es donde nosotros nos gusta ir a revisar qué está pasando, ¿no? Ahí es donde están centrados los datos. Ahora que si quieres un solo número, pues es la mediana. La mediana te va a decir una idea de por dónde están centrados los datos. Ahora, ustedes dirán, oiga, ¿y si yo quiero el percentil 5%? Porque eso puede pasar, ¿no? Yo quiero el percentil 5% de estos datos, ¿no? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Qué se les ocurre si yo les pediría el percentil 5%? Imagínense que pasa eso. Les digo, a ver, tienen estos datos, calcúlame el percentil 5%. Yo ya sé cuál es el 25, el 50, el 75, el 87,5, pero yo quiero el 5%. ¿Cómo le harían ustedes para definir el percentil 5%? Pedírselo a Excel es una muy buena solución, pero ¿qué creen que va a hacer Excel? ¿Qué creen que va a hacer Excel si yo le pongo aquí dame el percentil 5% de estos datos? ¿Qué creen que va a hacer? Pues de entrada debería de ser entre 23 y 34, ¿no? Si el percentil 0% es 23 y el percentil 12,5 es 34, el percentil 5% debería estar entre 23 y 34. La pregunta es, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser 24, 25, 33, 33,5? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer el cálculo? Dice Esme, duplicar o triplicar los datos con los mismos valores. No sé si me expliqué. Duplicar o triplicar los datos con los mismos valores. Creo que sí. Creo que sí entendí tu idea. El problema es que no sé si voy a duplicar o triplicar. Ahí sí tendría que definir. Con una reglita de 3, Juliana dice, perfecto. Eso podría ser una muy buena solución. Sí, una regla de 3 es una interpolación lineal. Y esa es una forma, no es la única, pero es lo que hace Excel. Y por lo general la mayoría de los paquetes estadísticos van a hacer una interpolación lineal. Porque si se dan cuenta, ustedes tienen este punto y este punto. Véanlo
como en el plano cartesiano que tienen X y Y, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Tienen a Y y tienen a X aquí, ¿no? La columna Y, columna X. Entonces tienen dos puntos. Tienen dos puntos. Tienen el punto 0,23 y el punto 12,5,334. Por esos dos puntos pasa una recta, ¿verdad? Pasa una recta. Y, y pues yo puedo construir la ecuación de esa recta, ¿no? Y una vez que tengo esa recta, pues ya puedo, te doy el X y tú me das qué valor te dio la recta, ¿no? Entonces de esa forma podrías calcular el percentil 5% mediante una interpolación lineal entre estos valores. ¿Sí lo vieron? Bueno, si quieren nos regresamos al pizarroncito para que nos quede claro a todos. A mí me queda claro, pero no sé a todos, ¿no? Pero entonces lo que yo les estoy diciendo yo te dije, no, aquí vamos a poner el 0%, estaba el 12,5%, y habíamos dicho en nuestro ejercicio de acá de Excel, que en el 0 era el 23, ¿no? Aquí estaba el 23, ¿no? Es el mínimo, y en el 12,5 el percentil es 34, ¿no? Y siempre va para arriba, ¿eh? Por acá está el 34, imaginamos el 34, pues aquí tienen el 12,5, escala toda fea, ¿no? Pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Tú tienes estos dos puntos, entonces bien puedes hacer una línea, ¿no? Una escala, una línea así. ¿Ya se le imaginaron? Por dos puntos pasa una sola recta. Y entonces yo te pedí el del 5%, entonces aquí buscas el del 5%, lo evalúas y lo regresas. Y este es el número que yo voy a reportar como el percentil 5% de estos datos. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron lo que está pasando? Entonces, esa forma siempre la podemos aplicar. Es la forma común que hacen los paquetes estadísticos para calcular los percentiles ya en forma general, de forma continua. Em, Aunque no es la única, ¿eh? Si ustedes se meten a la documentación, hay bastantes formas de hacerlo. Esta es una, porque una recta, ¿no? Pues hubieras usado cualquier otra aproximación, pero bueno, siempre lo que más nos gusta son las rectas. Entonces, si yo pongo aquí el 5%, como nos decían, pues ese nos va a regresar precisamente esa interpolación, el 27,4. Entonces me va a decir, o sea, la forma en que yo interpreto el 27,4 es en el 27,4 tengo el 5% de los datos. Llevo el 5% de los datos. Ahorita porque son pocos, pues como que carece de sentido. Pero les digo, cuando los datos son muchos, bien se puede interpretar bastante bien. ¿En dónde llevas el 5% de los datos? En la edad 27. Ah, bueno, pues ya me da información, ¿no? El 5% de los datos vienen hasta edad 27. Ya me está dando algo de información. Esa es la forma en cómo atacamos el problema para poner ya continua la función, porque los percentiles se puede calcular entre 0 y 100%. Entonces, para hacerla continua, hacemos este tipo de interpolaciones para poder identificar, pues ahora sí, el percentil 10%. Por ejemplo, los percentiles 10%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, esos percentiles también se llegan a utilizar mucho en marketing y se le conocen como los deciles de la distribución, los deciles. Entonces, así como están los cuartiles que dividen 4 a la población, también están los deciles que divide en 10 a la población. Entonces, muchas veces se dice, calcúlame el primer decil, ¿en dónde tengo los primeros 10% de los datos? ¿En dónde tengo los primeros 20%, los primeros 30, 40, 50, 60? Eso también da información. Entonces, están los deciles, los cuartiles, ¿y qué creen que sean los quintiles? ¿Alguien le suena qué puede hacer un quintil? ¿Cuál sería el primer quintil? A ver, El 20%. 20%, exacto, porque se divide la población en 5 partes, entonces es 20, 40, 60, 80 y 100. Ahí están las 100, las 5 partes. Y entonces el quintil uno son los que acumulan los primeros 20% de los datos. El quintil 2, los que ya llevan hasta el 40% de los datos. El quintil 3 ya lleva el 60% de los datos. Y entonces, si se dan cuenta, me da una idea de con qué velocidad se van acumulando los datos, con qué velocidad se están acumulando los datos. Y eso ayuda bastante a describir la información. ¿Ok? Por ahí me decían, oiga, ¿seguimos en pizarrón o en Excel? No, sigo en Excel, sigo en Excel, sigo en Excel. Este, pero bueno, lo que les comentaba, ¿no? O sea, están los deciles, percentiles, bueno, percentiles general, pero están deciles, quintiles, son los que se han inventado, pero los que más se utilizan en la práctica son los cuartiles.
Quintiles casi yo no los he visto y los deciles, no sé por qué a los de marketing les encanta mucho los deciles y siempre se enfocan en los deciles de hasta arriba del último decil, son los importantes, ¿no? Dicen que son los que hay que este, atacar. Los de marketing siempre dicen hay que atacar al cliente. Pero bueno. Eh, por ahí me preguntaban, oiga, ¿qué pasa si hay empates? Pues se sigue haciendo de la misma forma, ¿no? Y vamos a suponer que aquí hay un empate por acá, ¿no? En el 44. ¿No? Aquí pues sí va a cambiar un poquito la regla porque pues si ustedes están haciendo esta, a ver, vamos a hacer primero vamos a ver qué es lo que hace, con estos datos cambió algo esto, no, ¿verdad? El 31.4 no cambió, ¿ah? Este es el que estábamos viendo, sí cambió la mediana, no, es que estoy en el 5 porque dije, si cambió la mediana, dije, no puede ser, no, la mediana sigue intacta. Pero aquí pues tenemos que seguir este mismo razonamiento, ¿no? Ahora vamos a pedirle el percentil 12.5, ¿no? Para que verlo. ¿No? Dice que va a ser 44. ¿Ahora qué creen que va a pasar si le pido el 25? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, ¿qué número me va a arrojar? A ver, apúntenlo, o escríbanlo, díganlo. ¿Qué creen que va a ser? Con estos datos, acabo de duplicar, ¿eh? El 44, no sé si lo vieron. El 25 igual. Ajá, va a dar El 20. 44, perdón. Exactamente, da exactamente el mismo número, ¿no? Sí, estoy diciendo, en el 25 sigo atorado en el 44, es lo que le estoy diciendo. O sea, yo estaría diciendo, en el 12.5% de los datos, tengo hasta el 44, y en el 25 sigo estancado en el 44, ¿no? O sea, quiere decir que no me he movido. Igual aquí le puedo poner otro 44, igual. Si yo le pido, oye, ¿y cómo voy en el 37.5% de los datos? Me va a decir lo mismo, sigues atorado. Ay, sigues atorado en el 44, es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, sí, en el caso de repetidos, pues también funciona, no pasa nada. Quizás esta reglita que les digo de quita el valor y dime cuántos números hay menores e iguales, ya no funcionó, ahí ya no funcionó esa reglita. Sin embargo, pues la idea es la misma, ¿no? Para poder precisamente definir, calcular estas estadísticas. Aquí le voy a dejar. Em, con este Sergio van a instalar ya el Python, el R, y van a empezar a jugar con las herramientas que vamos a estar utilizando en el curso, precisamente para que ustedes ya calculen, analicen datos ya de forma con código, ¿no? Con código R, con código Python. Sí me gustaría que ustedes que repasen bien esta parte de percentiles, deciles, porque van a estar utilizando mucho esto en el análisis descriptivo y es muy importante que quede claro. Me pregunta Johan si esta semana habrá tarea. No, esta semana no hay. Yo les voy a subir la tarea que la primera tarea el domingo. Domingo les subo la primera tarea. ¿Ok? Entonces, sí, chequen bien esto de los percentiles, busquen literatura alrededor de los percentiles. A grosso modo, les digo, les va diciendo cómo van acumulando la información y da mucha información los percentiles se utilizan, como no tienen idea, en variables numéricas. Entonces, mañana viene Sergio para que vayan instalando Anaconda, vayan instalando R, para que ahí casi casi vayan con el ayudante en los códigos que les va a ir mostrando. ¿Ok? Profe, dice, ¿me permite un momento al final de la sesión cuando deje de grabar? Claro que sí. Pues ya, si quieren ahorita, si no hay más dudas, yo me puedo quedar todavía un ratito. Ustedes me dicen, Luis Fernando dice gracias, perfecto, Yolena también. Buen día. Mañana entran con el ayudante, acuérdense. Y yo voy a dejar de grabar. Ah, pues, dejar de compartir. Ay, sí.